una serie de cosas que son necesarias e importantes, no solamente para la iglesia, sino para ti como cristiano, para ti y para mí como creyentes. Son cosas que tú y yo como creyentes tenemos que practicar día tras día para obtener otras. Entonces, yo quiero brevemente ir por encima de esta porción que acabamos de leer. Me dice que primero que no debemos pagar mal por mal. Nos da ese consejo. Dice luego que tenemos que estar siempre gozosos. Luego me dice que tenemos que orar sin cesar y que tenemos que dar gracias en todo. Luego me dice, no apaguéis al Espíritu. Y luego me dice, no menospreciéis la profecía. Y me exhorta a que todo lo examinemos y de que todo eso que examinemos nos exhorta y nos aconseja a que retengamos lo bueno y lo negativo lo echemos a un lado. Y al final dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y yo quiero abundar y enfocarme en la porción de no apaguéis al Espíritu Santo. Porque aquí hemos traído mensajes sobre el fuego, sobre el Espíritu Santo y por esa línea. Pero yo creo que es necesario que como cristianos, que como iglesia, constantemente estemos reforzando lo que es el fuego en nuestras vidas. Porque es necesario en la vida de un cristiano encendido. Y cuando digo de un cristiano encendido es aquel que manifiesta no solamente el fruto del Espíritu, sino los dones del Espíritu Santo. Porque para que tú y yo podamos alcanzar lo que es los dones del Espíritu Santo, es necesario tener el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Porque ese es el problema de muchas iglesias, muchas, no todas, que lamentablemente menosprecian los dones del Espíritu Santo, rechazan, o tal vez no los rechazan, pero pues para evitar controversia, para que fulano no se me moleste o fulana no se sienta incómoda, o para que tal vez tal grupito no se me sienta mal, mejor vamos a limitar los que hablan lengua, mejor vamos a limitar los que profetizan, mejor vamos a limitar todos los dones que el Espíritu Santo da, porque no quiero que cierto grupito de la iglesia se me sienta incómodo. Y hay muchas iglesias que han caído en el error de apagar esa área, de no darle mucha importancia a los dones del Espíritu Santo, olvidando que los dones del Espíritu Santo son entregados a la iglesia para edificación de la iglesia. Y ese es el problema que muchas iglesias caen, que para que puedan ser edificadas sobre la roca necesitan el fuego que los va a llevar a la manifestación de los dones espirituales. Y quiero decirte que si tú tal vez no has logrado manifestar unos dones espirituales, si tú tal vez te dices, pero Señor, yo quiero profetizar, yo quiero hablar en lenguas, yo quiero interpretar lenguas, yo quiero hacer milagros, yo quiero manifestar sanidades, que tú hagas sanidades a través de mí, yo quiero tener esos dones, y tal vez no lo has recibido. Lo primero que tú tienes que hacer es evaluar cómo está el fruto del Espíritu Santo en ti. Porque para que los dones del Espíritu Santo sean manifiestos en tu vida, es necesario que tú primero produzcas el fruto del Espíritu Santo. ¿Me escuchaste? Para tú poder manifestar los dones del Espíritu Santo, tienes que desarrollar el fruto del Espíritu Santo. ¿Y quién sabe cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¿Quién me lo puede decir? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Muy bien, esos 9 frutos, esas nuevas características del fruto, porque es un solo fruto con 9 características, así como bien lo dijo Isabela, así parte de MPB Youth. Tenemos que nosotros procurar manifestar el fruto del Espíritu Santo primero que todo. Esa debe ser nuestra prioridad como iglesia, manifestar amor,
paz, paciencia, benignidad y todo esto estas 9 características del fruto es necesario para poder continuar al siguiente nivel, para poder continuar a la siguiente etapa como iglesia, como cristiano. Así que si tú todavía no has recibido un don o no has logrado ver manifestarse un don del Espíritu Santo en tu vida, tienes que evaluar cómo está o en qué punto está el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Porque el problema es que hoy hay una iglesia que quiere ver dones manifestados sin haber recibido o haber manifestado primero el fruto del Espíritu Santo. Es necesario primero el fruto para poder ver los dones. Y Ministerio Palabra Viva, yo sé que hay personas que ya han comenzado a manifestar el fruto y los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, sé que hay otras que están estancadas. Que tal vez están estancadas porque no han sacado de su vida unas cosas que tienen que sacar. O porque tal vez tienen que someter su vida un poquito más a la oración. Un poquito más a la lectura de la palabra. Para poder comenzar a manifestar ese fruto del Espíritu Santo que es tan necesario. El fruto del Espíritu Santo no está ahí para que nosotros lo leamos. Es para que nosotros reconozcamos que tenemos que alcanzar que eso se manifieste en nosotros. El fruto del Espíritu Santo. Y les digo todo esto porque una de las maneras de nosotros apagar al Espíritu Santo es limitando los dones del Espíritu. Y como estaba diciendo ahorita, hay muchas iglesias que no se ve, que no son edificadas, que no se edifican espiritualmente. Tal vez crecen en número, pero no crecen espiritualmente. ¿Y es por qué? Porque han limitado los dones espirituales. Y repito, quiero que tengan esto claro. Los dones son para edificación de la iglesia. Entonces la iglesia puede crecer, pero no necesariamente se está edificando. La iglesia puede tal vez tener frutos o el fruto, pero eso no significa que se está edificando. Porque lo que edifica la iglesia, además del Espíritu Santo, son los dones que Él imparte a la iglesia. Y cuando hablo de estos dones, estoy hablando del don de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, géneros de lengua e interpretación de lengua. 9 dones también. Son 9 características del fruto y son 9 dones del Espíritu Santo. Y como iglesia tenemos que anhelar no solo el fruto, sino la manifestación de los dones en nuestra vida. Si ya en tu vida se comenzó a manifestar lo que son los dones del Espíritu, ok, ya tienes un nivel más alto, ya has subido un escaloncito más, pero tienes que mantenerlos y procurar más. Tienes que mantenerlos ejercitándolos, porque ese es el problema. Hay personas que se sienten avergonzados de hablar en lengua y prefieren no, déjame quedarme callado, déjame no hablarla. Y el Señor quiere que tú desarrolles el don de hablar en lengua, que tú desarrolles ese don. Y por temor a lo que puedan decir los demás, por temor a que se vayan a ofender, por temor a lo que vayan a decir, a criticarme, entonces prefieres quedarte callado y de esa manera no solamente limitas el don, sino que contrista al Espíritu Santo. Y ahí es que viene el estancamiento espiritual, ahí es que viene la sequedad espiritual, y lo que el Señor quería que se fuera manifestando en ti, tú lo aguantas, lo detienes. Y una de las cosas que nosotros hacemos para apagar el Espíritu, porque aquí me dice que tenemos que no apagar el Espíritu Santo, o sea, tenemos que mantenerlo encendido, nos lo compara como fuego. Pero tenemos que mantenerlo encendido. Y una de las cosas que lo apaga, tú y yo sabemos que es que el pecado es aquello que al fuego de Dios le echa agua para apagarlo. Cuando nosotros pecamos, estamos echándole agua a ese fuego del Espíritu Santo que está en nosotros, porque el Espíritu de Dios es santo,
Espíritu Santo. Y cuando pecamos, apagamos ese fuego que hay en nosotros. Y cuando hablo de pecado, te estoy hablando de adulterio, te estoy hablando de fornicación, te estoy hablando de inmundicia, de lascivia, de idolatría, de hechicería, de enemistades, de pleitos, de celos, de ira, de contienda, de disensiones, de herejías, de envidias, de homicidios, de borracheras, de orgías y cosas semejantes. Todas estas cosas que yo te acabo de mencionar son algunos de los pecados que le echan agua al fuego del Espíritu Santo, que apagan nuestra vida espiritual. Y quiero que entiendan, así como dice también, le decía Pablo a Timoteo, le dice: aviva el fuego del don que hay en ti. Aviva el fuego del don que hay en ti. Si Pablo decía esto a Timoteo, es porque Timoteo estaba como que medio apagadito. Porque si Timoteo estuviera en el fuego, no había necesidad de que Pablo le dijera: aviva el fuego del don que hay en ti. Si Pablo le dijo eso, es porque algo estaba pasando con Timoteo. No sé qué está pasando contigo. No sé qué está pasando con tu vida espiritual. Pero el Señor te dice en esta tarde: aviva el fuego del don que hay en ti. Aviva el fuego del don que hay en ti. Porque el fuego en nosotros es lo que nos va a ayudar a manifestar el propósito de Dios, a manifestar el cumplimiento de sus promesas en nuestra vida. A través del fuego vamos a poder romper con toda atadura, con toda limitación, con todo obstáculo. Y eso pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Que Sadrach, Mesach y Abednego, estos tres jóvenes, fueron escogidos o llamados por el rey Nabucodonosor, y los iba a lanzar a un horno de fuego por la simple y sencilla razón que ellos adoraban a Dios. Porque ellos no querían adorar los ídolos o el ídolo que el rey Nabucodonosor le estaba pidiendo a todo el pueblo que adoraran. Ellos fueron los únicos que dijeron: yo no voy a doblarnos, yo no voy a adorar a ningún ídolo, yo no voy a adorar a ningún Baal, yo no voy a adorar ni a inclinarme ante nada que no sea Jehová. Y estos tres jóvenes, firmes en su fe y en sus convicciones, decidieron hacerle frente no al pueblo, sino a un rey. A un rey que estaba por encima de los estatutos de Dios. Un rey que se estaba yendo por encima de lo que Dios había establecido. Pero hubo tres jóvenes que se mantuvieron firmes: Sadrach, Mesach y Abednego. Y como resultado de su firmeza, de sus convicciones, el rey le dijo: estos no quieren adorar a mi ídolo, amárrelo. Le ataron de brazos, de pies, lo ataron completamente y lo lanzaron a un horno de fuego a los tres. Estoy parafraseando la historia. Y algo que quiero resaltar es que estos jóvenes, dentro de su fidelidad y su valentía de hacerle frente a aquel gran rey, fueron lanzados completamente atados a un horno de fuego. Pero lo que me encantó de todo este tiempo es que cuando leí la historia, recordé que entraron atados pero salieron sin ataduras. Porque el fuego de Dios lo que hace en nosotros es que quema todo aquello que nos está limitando y que está dando nuestra vida espiritual. El rey identificó: pero espérate, ya hay unos jóvenes que entraron atados pero salieron libres, salieron sin atadura, porque el fuego no consumió su pelo, su cabello, su ropa, su vestidura. Lo único que consumió fue aquello que estaba atando sus manos y sus pies. Porque el fuego de Dios quema todo aquello que limita nuestra vida espiritual. Todo aquello que nos está atando. Con el fuego del Espíritu Santo, nosotros vamos a ser capaces de pasar de una atadura a
caminar libres, porque eso es lo que provoca el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es esencial e importante que nos mantengamos procurando y buscando el fuego de Dios en nuestra vida. De esta manera vamos a poder romper con todo aquello que nos limita. Tal vez tú llevas años en el Evangelio y no has podido ni tan siquiera manifestar el fruto del Espíritu Santo, y por consecuencia tampoco los dones del Espíritu Santo. Y tal vez tú tienes que evaluar, tal vez es que no te estás metiendo en el fuego, tal vez es que no estás buscando su presencia y el fuego de Dios, que es lo que va a quemar y a deshacer aquello que te está atando y te está limitando. Es tiempo de meternos en el fuego de su presencia. Es tiempo de buscar el fuego del Espíritu Santo. Es tiempo de que el Espíritu Santo que habita en ti comience a arder y que tú se lo permitas. Porque yo sé que el Espíritu Santo está dispuesto, pero a veces preferimos sacar tiempo para el mundo que para las cosas de Dios. A veces queremos dedicarle tiempo a aquello que no nos edifica, y las cosas de Dios las dejamos para el domingo. Es una realidad. Tristemente es así. Así que tenemos que entender y mantenernos en el fuego de su Espíritu Santo y no apagar el Espíritu Santo o contristarlo, porque cuando hablamos de contristarlo estamos hablando de apagarlo. Y voy ahora a Efesios capítulo 4, que dice así: por lo cual, desechando la mentira es otra cosa que apaga el fuego del Espíritu Santo. Cuando nosotros preferimos la mentira antes que la verdad, antes que la transparencia, estamos apagando el fuego del Espíritu Santo. Por consecuencia, si tú estás en el fuego, cuando tú permaneces en la mentira, estás echándole agua a ese fuego del Espíritu Santo que está en ti. Y luego sigue diciendo: hablad verdad cada uno con su prójimo. Aquí nos está hablando Pablo que tenemos que desechar la mentira y hablar verdad con mi hermano. Que la verdad debe ser principal y siempre en mi conversación con mi hermano. No solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Permanecer en la verdad. Porque somos miembros los unos de los otros. Y luego me da otro consejo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí lo que me está diciendo es que podemos molestarnos, podemos airarnos. El problema está en permitir que ese enojo nos lleve a una ceguera donde perdamos el control de nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando tú miras directamente al sol y luego quitas la mirada? Tu mirada se torna como negra, oscura, no puedes ver bien. Eso pasa, eso es lo que me está diciendo Pablo en esta porción. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque cuando permitamos que el sol se ponga sobre vuestro enojo, le estamos dando lugar al diablo para que tome control y se manifieste en nuestra vida. ¿Aló? ¿Aló? Es importante esto, iglesia. Y luego continúa diciendo: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengas que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que ninguna palabra corrompida salga por nuestra boca. Venimos aquí a adorar al Señor, pero tenemos que procurar que fuera de la iglesia no salgan malas palabras, palabras soeces, que no salgan palabras de crítica a nuestro hermano, a los demás que nos siguen o que están tal vez caminando a nuestro lado. Tenemos que seguir el consejo de la palabra de Dios, pero si no la lees, ¿cómo la vas a seguir? Está fuerte esto, ¿verdad? Pero es necesario, porque la palabra es la que corrige. La adoración no te va a corregir a ti. Lo que te va a corregir a ti es la palabra viva de Dios.
Así que si no te gusta la palabra, comienza a analizarte y evaluarte, porque la palabra es lo que te va a transformar y te va a llevar a que dejes tus malas costumbres y permitas que en tu nueva criatura el fruto del Espíritu Santo y los dones se manifiesten en tu vida. Aleluya. Así que en nuestra vida espiritual tenemos que comprender que todo aquello que sale por nuestra boca debe ser para bendecir y no para maldecir. Tenemos que tener claro que así como venimos aquí a adorar a la iglesia, en nuestra casa tenemos que seguir adorando a Dios con nuestra vida. No somos cristianos porque venimos un domingo aquí. No somos llamados cristianos porque venimos a la iglesia los domingos o los jueves al estudio. Somos cristianos porque somos discípulos y seguidores de Jesús. Aquí el problema es que queremos seguir a Jesús y ser llamados cristianos sin hacer lo que Jesús nos manda que hagamos. No nos queremos desprender de nuestra humanidad, de nuestras viejas prácticas, de aquello que nos aleja de su presencia y que apaga el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el problemita de nosotros los cristianos, y me incluyo, porque yo soy cristiano también. Ese es nuestro problema como cristianos, que nos rodeamos de cristianos el domingo y adoramos. Luego de la iglesia nos rodeamos del mundo y hacemos lo que el mundo hace. Hacemos lo que el mundo hace. Y se nos olvida lo que el Señor nos ha mandado y nos pide en su palabra. Tenemos que escudriñar su palabra, porque su palabra es esa luz que nos va a llevar, que nos va a guiar. Y cuando lo sumamos con el Espíritu Santo, el autor de esta palabra, tu vida va a ser transformada y elevada y llevada a otro nivel. Si quieres experimentar un nuevo nivel de gloria en tu vida, es tiempo de que te metas en la palabra y busques el fuego del Espíritu Santo. Hay cristianos hoy en día apagados, sin fuego, fríos, espirituales, y esos no van a llegar a ningún lado. Esos no van a lograr alcanzar las promesas y mucho menos la manifestación de los dones. Yo sé que aquí hay cristianos que anhelan el don de profecía, que anhelan el don de ciencia, que anhelan el don de interpretación de lenguas. Lo hay aquí. Yo sé que tú anhelas. Hay un don tal vez que anhelas más que otro. El más que anhelo yo no necesariamente es el más que tú anhelas. Pero si no se ha manifestado ninguno en tu vida, es tiempo de evaluar tu vida. Es tiempo de evaluar qué estás haciendo y qué no estás haciendo. Cómo te estás conduciendo en la iglesia y fuera de la iglesia. Porque todo esto es lo que te va a llevar a ti a mantener el fuego del Espíritu Santo encendido en tu vida. No sé, si estás como Timoteo, medio apagadito, el Señor te dice, y te lo repito, aviva el fuego del don que hay en ti. Aviva ese fuego, iglesia. Y el verso 30 termina, dice, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros, escuchen esto, a los amargados, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, porque todo esto es el conjunto de lo que le echa agua al fuego del Espíritu Santo. Cuando yo digo mentira, cuando yo permito que mi enojo me lleve a perder el control de mis emociones y de mi vida, ahí yo estoy pecando. Cuando yo robo, cuando yo salgo, de mi boca salen palabras corrompidas, ahí yo estoy apagando el fuego del Espíritu Santo, estoy contristando al Espíritu Santo. Y también contristo al Espíritu Santo cuando llevo una vida amargado, enojado, de ira, de gritería y maldiciendo y con malicia. Todo esto le echa agua, al fuego del Espíritu Santo.
tú y yo tenemos que evaluar cómo esto es nuestra vida. Yo sé que esta prédica no te va a sacar tal vez muchos aleluya, amén, gloria a Dios. Y yo sé que confronta y es fuerte, pero es necesaria para que todo aquello que está torcido se enderezca. Para que todo aquello que esté apagado se encienda. Para que todo aquello que esté desviado se alinee a su voluntad y a su perfecto propósito por el cual hemos sido llamados tú y yo. Así que tenemos que procurar el fuego del Espíritu Santo en nosotros para también ver esas promesas cumplidas en nuestra vida. Aleluya. No podemos guardar, les hablaba ahorita de los dones del Espíritu Santo, pero entendamos que no podemos guardar o poner en una gaveta aquellos regalos que ya el Espíritu Santo nos ha entregado. Aquí hay personas que han recibido dones, regalos de parte del Espíritu Santo y ya los han puesto en una gavetita. No, porque no es el tiempo de usarlos. No, después, porque es que estoy trabajando. No, porque es que la semana tengo que trabajar. No, es que me voy de vacaciones. ¿Sabes que en el Señor no se toman vacaciones? Tal vez sí de la iglesia, del building, de la congregación nos podemos tomar, claro que sí, una vacacioncita, eso no está mal. Nos vamos para la playa una semana, eso no está mal. El problema está y el peligro está en cuando tomamos vacaciones del Señor. Porque ahí es que viene en nosotros el desánimo. Ay, no voy para la iglesia. Ay, no voy para el estudio. Ay, el domingo no, yo voy el otro domingo mejor. Ay, no. Cuando ya está pasando eso en tu vida, eso es una alerta. Eso es un sign. Cuidado. Tu vida espiritual está en peligro. Está al borde del precipicio. Y si continuamos dejándonos llevar por nuestra humanidad, que nos sigue diciendo, ay, no vaya a la iglesia. Ay, no lee la Biblia. Van a hacer un ayuno congregacional. Olvídate, jáltate de arroz con gandules. Ellos no se van a dar cuenta. Ellos no se van a dar cuenta si ellos están en su casa. Tú no tienes que hacer el ayuno con ellos. Alaba. ¿Saben qué? Todo eso son síntomas de una vida espiritual que estaba en fuego y se está enfriando. Se está enfriando. Y tú y yo tenemos que huir de ese peligro y comenzar a echar leña a ese fuego del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros comenzamos a echarle leña al fuego del Espíritu Santo, no hay nada que nos pueda detener, como el apóstol en la isla de Marta, que estaba buscando leña para encender el fuego que había en ese lugar, y en el proceso de buscar la leña se le pegó una víbora a él, pero como él continuaba echando leña, él no le interesó, él no le importó que se le pegó una víbora. El enemigo va a querer detener que tú continúes echándole leña al fuego espiritual de tu vida, porque él lo que quiere es que se apague ese fuego en tu vida. Y el Espíritu Santo te está diciendo en esta hora, es tiempo de avivar ese fuego, es tiempo de echarle leña al fuego, que aunque venga la víbora a morderte y poner veneno en tu vida, el fuego del Espíritu Santo la va a quemar, la va a destruir. Y no solo eso, sino que te va a capacitar a ti para poder hacerle frente a ese veneno que viene a tu vida. Porque la serpiente va a venir a morderte, a inyectarte veneno. Eso fue lo que pasó con el apóstol. La mordió, era una víbora venenosa, que los nativos de ese lugar se asustaron y dijeron, muerte, o sea, dale cuenta hasta 10, se va a morir. Pero los que estaban allí veían que el apóstol seguía buscando leña y seguía llevándola al fuego. Seguía buscando leña y seguía llevándola al fuego, porque estaba lloviendo y él no podía permitir que se apagara el fuego. Eso es lo que tú tienes que hacer en tu vida espiritual para despertar y avivar el fuego del Espíritu Santo en tu vida. La leña es la palabra de Dios.
La leña es cuando nosotros estamos gozosos siempre. La leña es cuando oramos sin cesar. La leña es cuando pagamos bien por mal. Cara, cuando pagamos bien por mal, ahí le estás echando leña al fuego de tu vida. Eso es lo que tenemos que hacer, y de esa manera tú y yo podemos mantener el fuego encendido en nuestra vida. Pero cuando decidimos mentir, decidimos robar, decidimos pecar, fornicar, adulterar, todo esto va a apagar el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Así que entiende que no puedes guardar aquellos regalos que el Espíritu Santo te ha dado, porque esos dones no son para ti exclusivamente. Esos regalos que, si bien te los ha entregado a ti y te los va a entregar a ti, son para que tú los uses para la iglesia, para que la iglesia pueda crecer, pueda edificarse, no para que tú te quedes con ellos, no para que tú seas egoísta y no los uses para lo que tienes que usar. Cuando nosotros menospreciamos al Espíritu Santo, estamos apagando y contristando al Espíritu Santo. Ese es el problema, como dijo ahorita, de muchas iglesias. Por eso vemos hoy en día iglesias apagadas, que no se mueve ni la banderita, porque han puesto en una esquinita menos importante los dones del Espíritu. Si alguien te pregunta, pero ¿qué están haciendo el Ministerio Palabra Viva? ¿Por qué el Ministerio Palabra Viva la gente está tan contenta y tan gozosa y están pasando cosas poderosas? Y en mi iglesia no está pasando eso. Tú dile, ¿dónde es que están haciendo con los dones que el Espíritu Santo les ha dado? ¿Qué han hecho con el Espíritu Santo? ¿Y qué han hecho con los dones que el Espíritu Santo les ha dado? Porque eso es lo que va a mantener también encendido ese fuego, para poder alcanzar la promesa de Dios. Y sabes que yo sé que el Señor te ha hablado a ti. Yo sé que el Señor, en el tiempo que tal vez tú lleves de cristiano, el Señor ha depositado promesas sobre tu vida. No solamente las que encontramos en su palabra, sino yo sé que tal vez el Señor te ha hablado de alguna manera u otra. Y hay promesas que estás cargando. Hay promesas que estás cargando, pero no se han manifestado todavía. ¿Y por qué no se manifiestan esas promesas? ¿Por qué lo que Dios me ha prometido no se ha manifestado? ¿Por qué, si Dios me prometió que iba a hacer esto, no lo ha hecho? ¿Por qué? Déjame decirte algo. Si tú estás caminando correctamente, yo te aseguro que se va a cumplir. El problema es que muchos cristianos, Dios le da una palabra, gloria a Dios, vienen el siguiente domingo, ya 2 domingos después, me quedo descansando, y nos alejamos y buscamos a Dios de vez en cuando, y eso es lo que hace es detener las promesas de Dios para tu vida. Eso es lo que hace, es que detiene, aguanta, se estanca tu vida espiritual. Porque aunque tal vez yo esté experimentando gozo, tengo que entender que tengo que seguir caminando en la dirección que el Señor me ha llamado. Que si viene tribulación, tormenta y momentos difíciles, tengo aún así que seguir continuando caminando en la dirección que Él me ha llamado, porque yo no me muevo por mis emociones, yo me muevo por fe, yo me muevo por mis convicciones, no por vista, sino por fe. Y si tú caminas por fe, yo te aseguro que las promesas que Dios te ha dado se van a cumplir y se van a manifestar en algún momento dado. Así que la presencia de Dios es necesaria para que las promesas sean cumplidas en ti. Y lo anoté aquí, te lo quiero leer así como lo puse. Para ver lo que Dios me ha prometido a mí, tengo que continuar en el abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente, y es ahí en su presencia que yo voy a poder ver cumplidas todas y cada una de las promesas que Él ha dado sobre ti. Te lo repito, para tú poder ver cumplirse las promesas de Dios en tu vida, es necesario que tú permanezcas en su presencia. Es necesario que tú permanezcas en el fuego del Espíritu Santo, porque
Cuando tú permaneces en el fuego del Espíritu Santo, venga lo que venga, venga el ataque que venga, el fuego del Espíritu Santo va a disipar, va a deshacer, va a destruir todo aquel dardo, toda aquella flecha o lanza que el enemigo te lance para detenerte, para confundirte. Por eso es necesario el fuego del Espíritu Santo. Y cuando te mantienes en el fuego del Espíritu Santo, las promesas tarde que temprano se van a cumplir. Tarde que temprano se van a cumplir. Así que si tú estás en un sub y baja, a veces lo busco, a veces no. Lo busco cuando me llaman, cuando no me llaman no lo busco. Déjame decirte, de esa manera no vamos a alcanzar las promesas de Dios. ¿Diste el paso de fe? Sí, perfecto. Ahora tienes que luchar por esa salvación. Ahora tienes que pelear eso. Ahora tienes que pelear por tu vida espiritual, por fortalecerte, por crecer espiritualmente cada día y no permitir que las obras de la carne apaguen el fuego del Espíritu Santo. Porque tu carne y tu espíritu no se llevan. Tu carne y tu espíritu son enemigos. Tu carne y tu espíritu desean cosas contrarias. Pero únicamente echándole leña al fuego del Espíritu Santo en tu vida, vas a poder permitir que el Espíritu tome control de tu carne.